Comenzamos aquí dentro de cinemática el estudio de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero haremos una introducción matemática a los conceptos de derivadas e integrales. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado destacamos que la velocidad es variable y la aceleración constante. Obtendremos la función velocidad respecto del tiempo, la función posición respecto del tiempo, analizaremos gráficamente dicho movimiento y por último presentamos la resolución de un problema. Comenzamos con el concepto de derivación. Tenemos una función polinómica a por x elevado a la n. Derivar esta función consiste en el exponente n pasa multiplicando al coeficiente y al exponente original le restamos 1. La derivada entonces de y en función de x queda a por n por x elevado a la n menos 1. Nosotros tenemos acá que derivar la función 2 más 3t más 5t cuadrado. Observamos que nuestra variable aquí no es x, sino t, puesto que en cinemática la variable a derivar es el tiempo. La derivada de la constante siempre da 0. La derivada de un número por la variable elevada a la 1 da simplemente la constante. Y aquí que tenemos t elevado al cuadrado, el 2 pasa multiplicando al 5 y le restamos 1 al exponente. En definitiva, la derivada queda expresada como 3 más 5 por 2, 10t elevado a la 1, cuya expresión habitual es la siguiente, puesto que cuando aquí no hay nada, sabemos que el exponente es 1. Vamos ahora con la operación inversa de la derivación, que es la integración. Si nosotros queremos integrar una función polinómica x elevado a la n, lo único que hacemos para integrar es al exponente original le sumamos 1 y la expresión obtenida x elevado a la n más 1 queda dividida por este exponente. Se agrega una constante de integración y este elemento diferencial de x, que verán en detalle en análisis 1, desaparece junto con el símbolo de la integral. Insistimos, en este seminario estamos trabajando con el mecanismo práctico de derivación y de integración. Tenemos que integrar, de nuevo, recordamos, nuestra variable aquí no es x, variable habitual en el análisis matemático, sino t. Esto sería una posición en función del tiempo. Integraremos 2 más 3t más 5t cuadrado. Presentamos la expresión integrada y comenzamos observando. La integral de la constante es 2t. La integral de 3t es el coeficiente 3 por a esta t le estamos aplicando esta propiedad y nos queda t elevado a la 1 más 1 dividido 1 más 1. Es decir, nos queda 3 por t al cuadrado sobre 2. Más 5 con t al cuadrado, el mismo procedimiento. Sumamos 1 al exponente, 2 más 1, queda t al cubo dividido 3. Y una constante de integración que a continuación, en las aplicaciones cinemáticas, veremos en qué se convierte. La expresión final es esta,
La única diferencia respecto de la anterior es que agrupamos delante de cada variable el coeficiente racional correspondiente. 3/2 para t cuadrado, 5/3 para t cubo. Vamos a utilizar aquí derivadas e integrales para encontrar las funciones de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Aquí tenemos dos recorridos posibles. Son recíprocos porque podemos utilizar ambas herramientas en ambos sentidos. Si tenemos la función de aceleración, la integramos y obtenemos la velocidad. A la inversa, si conocemos la función de velocidad respecto del tiempo, la derivamos y obtenemos la aceleración. De la misma forma, si conocemos la función de velocidad respecto del tiempo, al integrarla obtenemos la posición. Recíprocamente, si conocemos la función de posición respecto del tiempo, al derivarla obtenemos la función de velocidad. Para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a imaginar una situación donde podamos ver que un cuerpo se mueve en forma que su velocidad vaya aumentando de manera uniforme. Entonces, imaginemos un auto que parte del reposo y que se va moviendo hacia la derecha, aumentando su velocidad en forma constante. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a utilizar un sistema de coordenadas de ejes cartesianos, x, y, con la disposición que mostramos en el dibujo, el eje x positivo hacia la derecha, el eje y positivo hacia arriba, el origen ubicado a la izquierda de donde se encuentra el auto en su posición original. Entonces, para poder empezar a analizar su movimiento, esto va a ser, en principio, poder encontrar una función que nos diga cuál será su posición a medida que va cambiando el tiempo. Y como sabemos además que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado también cambia la velocidad, vamos a necesitar encontrar una función que nos diga cómo cambia su velocidad con el tiempo. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir la posición a partir de haber definido en qué momento el tiempo vale 0. Entonces definimos t igual 0 cuando el auto se encuentra en reposo y comienza su movimiento, y definimos entonces el vector posición inicial a partir del sistema de coordenadas que elegimos. El valor en este caso del vector posición inicial va a ser 1 metro en x, 0 en y. Le vamos a dar play a la animación y observamos que el auto se mueve hacia la derecha, aumentando su velocidad en forma constante. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las funciones de movimiento? Bueno, a partir del gráfico que podamos obtener. Recuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme habíamos definido la función del movimiento, que era la función de la posición, a partir de una función lineal. En este caso, si observamos los puntos de la posición a medida que transcurre el tiempo, lo que obtenemos es un gráfico como este, donde vamos encontrando por cada segundo que transcurre el valor de la coordenada x de la posición, que va a ir aumentando en forma cada vez más grande. Lo que vemos acá es que no podemos trazar una función lineal que abarque todos estos puntos, ¿sí? No hay manera. Sí podemos observar que si trazamos varias funciones lineales, como vemos acá en los trazos naranjas, cada uno de estos segmentos se puede ajustar mejor a partir de una función lineal. Pero tendríamos que hacer distintos análisis para cada intervalo de tiempo. Lo ideal entonces es encontrar una función que se ajuste a todos los puntos verdes. Una función cuadrática, como la que vemos acá en color verde. Lo que tenemos entonces en este gráfico es el análisis de la componente x de la posición en función del tiempo. Cómo varía la componente x de la posición en función del tiempo. Si analizáramos
¿Qué pasa con la velocidad en función del tiempo? Más estrictamente con la componente x de la velocidad en función del tiempo, lo que obtendríamos es un gráfico como este, donde la velocidad parte con un valor inicial positivo y va aumentando en forma uniforme, en forma constante, a medida que transcurre el tiempo. Que aumente en forma constante significa que por cada intervalo de tiempo el aumento que va a ir produciendo va a ser siempre el mismo. Lo que habíamos hecho en unas diapositivas anteriores es definir la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, si nuestro gráfico de la velocidad en función del tiempo es una función lineal como esta, la derivada de esta función lineal es la pendiente del gráfico. La interpretación gráfica de la derivada en este caso sería la pendiente de esta recta que representa cómo cambia la velocidad con el tiempo. Para calcular esa pendiente, lo que tenemos que hacer es elegir un segmento, cualquiera, por ejemplo el comprendido entre P1 y P2, y calcular la pendiente dividiendo la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo. Relacionamos ahora los conceptos de aceleración y velocidad matemáticamente. Comenzamos por decir que nuestro vector aceleración es constante. La velocidad, por tanto, es la integral de la aceleración. En análisis matemático podrán ver en detalle este artilugio que aplicamos aquí. Toda magnitud constante que está multiplicando dentro de la integral sale multiplicando fuera de la misma. Entonces, integrar el diferencial de tiempo es lo mismo que integrar 1 por el diferencial de tiempo. Y la integral de 1 sabemos que es t. Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo es igual a la aceleración por tiempo más una constante. En cinemática, la constante aquí es la velocidad inicial del móvil. Por lo tanto, la función de velocidad en función del tiempo nos queda expresada como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Observamos aquí que la velocidad es una función lineal respecto del tiempo, de acuerdo al gráfico que vimos anteriormente. Tomamos como ejemplo la aceleración en el eje Y vale 2 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad en el instante inicial vale 0,5 metros sobre segundo. Obtener la velocidad en función del tiempo, su componente en el eje Y, comporta calcular la integral de la aceleración en función del tiempo. Dijimos que esto era una constante que está multiplicando al diferencial, sale fuera de la integral. A continuación, la integral del diferencial de t es simplemente t, el tiempo, que queda multiplicado por este valor. Entonces, la velocidad en componente en y respecto del tiempo resulta igual a 2 metros sobre segundo cuadrado por tiempo más una constante de integración. Y ya hemos dicho que en particular aquí esta constante de integración es la velocidad en el instante inicial de tiempo, o sea, 0,5 metros sobre segundo. De esa forma, la componente en y de la velocidad respecto del tiempo queda igual a 0,5 metros sobre segundo, valor inicial, más 2 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Tenemos entonces que la velocidad componente en x en función del tiempo es igual a la velocidad inicial en dicha componente más la aceleración en dicha componente por el tiempo. A continuación,
queremos hallar la posición respecto del eje X en función del tiempo, para lo cual hay que integrar la velocidad. Integraremos entonces toda esta expresión. Como b sub 0x es un valor constante, su integral es simplemente b sub 0x por el tiempo. La integral de a sub x por t es a sub x por, sabemos que la integral de t es t al cuadrado dividido 2. Y de nuevo agregamos una constante de integración. Como la constante de integración pasa a ser ahora la posición inicial que tiene el móvil para el instante inicial t igual 0, nuestra función de posición respecto del tiempo queda constante x sub 0, posición inicial, más b sub 0x por t, más este 2 que está en el denominador, pasa adelante como un medio por la componente de x de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Obtuvimos aquí la función de posición respecto del tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que como vemos es una función cuadrática del tiempo, lo cual se corresponde con que nosotros presentamos anteriormente precisamente una curva. Esta función de velocidad respecto del tiempo que vemos aquí es la que presentamos gráficamente en una diapositiva anterior. A partir de aquí vamos a hallar la función de posición teniendo como dato que en el instante inicial t igual 0, la posición inicial es 1 metro. Entonces, la posición en función del tiempo es la integral de esta función de velocidad. La integral de una constante, 0,5 metros sobre segundo, es 0,5 metros sobre segundo por tiempo, más el valor de aceleración que teníamos por la integral de t, que es t al cuadrado sobre 2, más una constante de integración que ya sabemos es la posición en el instante inicial. De esa forma, x en función del tiempo nos queda 0,5 metros sobre segundo por t, más la aceleración 2 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado sobre 2, más el valor constante, la posición inicial, 1 metro. A continuación, cancelamos este 2 del numerador con este 2 del denominador y llegamos a que la función de posición respecto del tiempo es 1 metro, posición inicial, más 0,5 metros sobre segundo por tiempo, más 2 dividido 2, 1 metro sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Y esta función de posición respecto del tiempo está en la gráfica que vimos anteriormente, que precisamente es una curva, puesto que aquí la posición es función cuadrática del tiempo. De acuerdo a lo que hemos visto en las representaciones gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos en nuestro ejemplo concreto la aceleración en el eje X en función del tiempo es un valor constante, 2 metros sobre segundo cuadrado. Por esa razón, el gráfico corresponde a una función constante. La velocidad en el eje X respecto del tiempo, 0,5 metros sobre segundo, más 2 metros sobre segundo cuadrado por t, corresponde a una función lineal, es decir, gráficamente una recta. Y por último, la posición en función del tiempo, 1 metro, más 0,5 metros sobre segundo por tiempo, más 1 metro sobre segundo cuadrado por tiempo al cuadrado, corresponde a una función cuadrática. Esto es una curva. Presentamos ahora las funciones vectoriales
velocidad en función del tiempo, que hemos desarmado en componente en X y componente en Y. Del mismo modo, la función vectorial posición respecto del tiempo, desarmada en componente en X y componente en Y. No hemos presentado aquí la función vectorial de aceleración respecto del tiempo, puesto que es constante. Es importante resaltar aquí que en esta expresión velocidad respecto del tiempo tenemos una función vectorial. Al desarmarla en sus componentes, tanto v sub x como v sub y no son magnitudes vectoriales, sino escalares. Lo mismo ocurre con la función vectorial de posición respecto del tiempo. La desarmamos en sus componentes x e y, que no son vectores. Veamos el siguiente ejemplo. Se lanza una pelota de básquetbol hacia arriba. Aquí está la situación. Vector velocidad inicial, componente en x 0, componente en y 49 metros sobre segundo. Vector aceleración, componente en x 0, componente en y menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Se pide, primero, fijamos un marco de referencia y el correspondiente sistema de coordenadas. Segundo, tenemos que escribir las funciones del movimiento. Vector posición, vector velocidad, vector aceleración en función del tiempo. Tercero, calcular cuánto tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. Cuarto, hallar dicha altura máxima. Y quinto, graficar posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Primero, tenemos el esquema presentado anteriormente. En particular, la componente en y del vector aceleración es la aceleración gravitatoria, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El marco de referencia, el suelo. Sistema de coordenadas, los ejes cartesianos según este dibujo. Consideramos t igual 0 segundos cuando la pelota inicie su movimiento. Es decir, este es el instante inicial de tiempo. Parámetros iniciales. Aceleración en el instante t igual 0 segundos. Componentes de dicho vector. 0 en x menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en y. Vector velocidad en el instante inicial. Componente en x 0, componente en y 49 metros sobre segundo. Vector posición en dicho instante inicial. 0 metro en x, 0 metro en y. Este punto. Segundo punto. Replicamos el esquema anterior. Ecuaciones de la posición en función del tiempo. Estas son las componentes del vector posición r respecto del tiempo. La componente en x no aporta nada, puesto que este movimiento es vertical. La componente y en función del tiempo. Posición inicial 0 metros, más 49 metros sobre segundo por tiempo, más un medio por la componente en y del vector aceleración, g, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Componentes del vector velocidad respecto del tiempo, v sub x, 0 metros sobre segundo más 0 metros sobre segundo cuadrado por t. Esta ecuación desaparece. Componente en y del vector velocidad, 49 metros sobre segundo más, paréntesis, aceleración en y, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Repetimos el segundo paso, las ecuaciones que acabamos de ver. Ahora simplemente
sea, quitamos este paréntesis, más por menos menos, más por menos menos, 1 medio por 9,8, 4,9 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado. Aquí tenemos listas las expresiones horarias, ecuaciones horarias de la componente vertical del vector velocidad respecto del tiempo y la componente vertical del vector posición respecto del tiempo. Tercer paso, calculamos el tiempo que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima y lo llamaremos arbitrariamente T sub 2. Aquí tenemos el esquema. En el instante en que la pelota de básquet alcanza la altura máxima, la componente en y del vector velocidad vale 0, puesto que por una fracción de segundo, en dicho punto de altura máxima, la pelota se detiene para luego volver a tierra en caída libre. Sabemos que dicha componente de velocidad en este instante vale 0, según acabamos de observar aquí. Por lo tanto, en la ecuación de la velocidad, reemplazamos velocidad final por 0, igual a velocidad inicial menos componente en y del vector aceleración por el tiempo que queremos hallar, el que tarda en alcanzar este punto, el de altura máxima. En esta ecuación, la única incógnita es t sub 2. Todo este término que está restando pasa sumando al primer miembro de la igualdad. Este 0 pasa restando a 49. Se sobreentiende que 49 menos 0 da 49. Por lo tanto, para despejar t sub 2, 9,8 metros sobre segundo cuadrado pasa dividiendo. Y aquí cancelamos metro con metro, segundos con este cuadrado. Y este segundo que está dividiendo en el denominador pasa al numerador. 49 dividido 9,8, t sub 2 igual 5 segundos. Tiempo que tarda esta pelota en alcanzar la altura máxima en este punto. Por último, calculamos la altura máxima, o sea, la altura en el instante t igual 5 segundos. Venimos a la ecuación altura función del tiempo, reemplazamos t por 5 segundos y tenemos esta expresión. Aquí cancelamos segundo con segundo, 49 metros por 5, 245 metros, menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por 5 segundos al cuadrado, 5 al cuadrado 25, segundos al cuadrado, segundos cuadrados, que se simplifican con los del denominador. 245 metros menos 4,9 por 25 da 122,5. Concluimos que la altura alcanzada a los 5 segundos, la altura máxima, vale 122,5 metros. Aquí representamos GeoGebra mediante la altura alcanzada en función del tiempo y la velocidad de la pelota de básquet en función del tiempo. A los 5 segundos se encuentra en el punto de altura máxima, 122,5 metros. 5 segundos más tarde, es decir, a los 10 segundos de haber sido lanzada hacia arriba, la pelota vuelve a tierra. Este tramo corresponde al lanzamiento hacia arriba de la pelota y este corresponde a la caída libre cuando, luego de alcanzar la altura máxima, vuelve a tierra. El gráfico de velocidad en y respecto del tiempo es una recta siempre decreciente, puesto que en el tramo entre 0 y 5 segundos la pelota se aleja del origen de coordenadas, tiene una velocidad inicial de 49 metros sobre segundo y 5 segundos más tarde, al alcanzar la altura máxima, se detiene, 0 metros sobre segundo. A partir de ahí, la acción de la gravedad la hace caer
en caída libre hacia tierra. Y 5 segundos más tarde de haber alcanzado la altura máxima, tiene, al chocar contra el suelo, una velocidad final de menos 49 metros sobre segundo. Graficar la componente ni del vector aceleración en función del tiempo es simplemente graficar una función constante, puesto que la aceleración es constante para todo este movimiento. Y su valor es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Prestar atención al hecho de que la aceleración tiene signo negativo por una razón muy simple. En nuestro sistema de referencia consideramos el eje de las y positivas, es decir, el sentido positivo hacia arriba, y como el vector aceleración en su componente vertical apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, el signo es negativo. En el siguiente video estudiaremos el movimiento en 2 dimensiones.